La Conferencia Internacional de Teherán de Desarme Nuclear concluye sus labores advirtiendo del peligro del arsenal nuclear israelí. Numerosas irrupciones israelíes en la ocupada Cisjordania y la resistencia enfrenta a la penetración de los ocupantes en Gaza. La muerte de un soldado estadounidense y la herida de otros 3 en el estallido de un helicóptero en Irak. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El encuentro que sostuvo el canciller Walid al-Muallem con el señor Said al-Jalili, secretario del Alto Consejo de Seguridad Nacional iraní en Teherán, abordó las excelentes relaciones bilaterales y la decisión de desarrollarlas y fortalecerlas en beneficio de ambos países y pueblos amigos, y al servicio de la seguridad y la estabilidad de la región. Asimismo, se analizó la evolución de la situación en la región, especialmente en los territorios palestinos ocupados a la sombra del incremento de las prácticas inhumanas israelíes contra el pueblo palestino. También se abordaron las labores de la Conferencia de Desarme y No Proliferación Nuclear celebrada en Teherán, los peligros que provoca el programa nuclear israelí y la necesidad de centrarse en este peligro durante las jornadas de la Conferencia de Naciones Unidas a celebrar el próximo mes en Nueva York, para reconsiderar el Tratado de No Proliferación Nuclear y trabajar para convertir a Oriente Medio en una zona libre de armas nucleares. En ocasión del aniversario 64 de la independencia, la Dirección General del Ejército y las Fuerzas Armadas ha celebrado un acto de recibimiento en el Club de Oficiales de las Fuerzas Armadas. El acto contó con la presencia del general Ali Habib, comandante general del Ejército y las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa, el general Daud Raya, jefe de Estado Mayor del Ejército y las Fuerzas Armadas, los asesores del ministro de Defensa, los 2 vicejefes de Estados Mayor, el jefe de Estado Mayor del Ejército de la Liberación Palestina y altos funcionarios del Ejército y oficiales de la Junta de los Antiguos Militares. El Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo ha remitido un informe anual a la Organización Mundial de Trabajo para investigar los hechos de la situación de los trabajadores sirios en el Golán sirio ocupado y las violaciones israelíes a los tratados mundiales de trabajo. La ministra de Asuntos Sociales y Trabajo, doctora Diala Al-Haj Aref, señaló el incremento del número de los trabajadores con derechos violados, especialmente los graduados universitarios y profesores golaneses que fueron despedidos de sus empleos a causa de sus posturas nacionales. Así subrayó el aumento de los trabajadores sirios detenidos en las cárceles de la ocupación y prohibirles a los agricultores golaneses sembrar en sus terrenos de cultivo, una flagrante violación israelí a los reglamentos y tratados internacionales, afirmando que los trabajadores sirios pagan el precio de su aferramiento a la tierra y la identidad y su rechazo a la hegemonía israelí. La ministra Al-Haj Aref pidió aplicar los programas, las normas internacionales y las resoluciones de la Organización de los Trabajadores del Golán. Por su parte, el presidente de la delegación de la Organización Mundial de Trabajo, Friedrich Polet, pasó revista a las repercusiones negativas de la continuidad de la ocupación del Golán al seguir confiscando los territorios, talando los árboles e imponiendo más restricciones a los agricultores golaneses. El ministro de Migrantes, Joseph Sued, analizó con el presidente de la Cámara de Comercio Árabe Brasileña, miembro del Consejo Consultivo de Migración, Salim Shahin, el papel que desempeña la Cámara en consolidar las relaciones sirio-brasileñas y las perspectivas del aporte de los emigrantes tanto en Brasil como en el resto de los países de América Latina. El ministro Sued destacó el importante papel de la comunidad siria en Brasil en consolidar las relaciones sirio-brasileñas, afirmando a la vez el interés de Siria en fortalecer los lazos con todos los países de América del Sur. A su vez, Shahin subrayó la necesidad de establecer el Consejo de Empresarios Sirio-Brasileños a fin de incrementar el nivel del intercambio comercial y económico entre ambas partes.
En Palestina ocupada, la resistencia hizo frente a una unidad especial de la ocupación que intentó irrumpir en el este de Yuher al-Dik, en el centro de Gaza. Sin embargo, la resistencia utilizó las ametralladoras y bombas y obligó a los invasores a retirarse. Así, en la ocupada Cisjordania, las autoridades de la ocupación impusieron un cierre total en la zona. Además, las fuerzas de la ocupación irrumpieron en algunas de las ciudades y poblados de Cisjordania y atacó a los ciudadanos desarmados. Asimismo, y en la ocupada Cisjordania, las autoridades de la ocupación avisaron a familias palestinas sobre la demolición de sus hogares en diferentes barrios, en el marco de su política que tiene el objetivo de judaizar la sagrada ciudad. En un intento de impedir la participación de los prisioneros palestinos en la cárcel de Al-Far en la huelga de hambre, 3 unidades militares de la ocupación irrumpieron en dicha cárcel y destruyeron sus bienes. En Irak, el ejército de la ocupación estadounidense anunció la muerte de un soldado y la herida de otros 3 tras el estallido de un helicóptero ayer en el norte del país. Fuentes iraquíes revelaron que el helicóptero estalló en la zona de Al-Zahiria, situado al noroeste de Tikrit, cerca de la base estadounidense de Speicher. Así asciende a 4.393 la cifra de las bajas entre las filas del ejército estadounidense en Irak desde el inicio de su invasión en el año 2003, según estadísticas oficiales. Por otra parte, una mujer perdió la vida y otros 4 resultaron heridos tras la explosión de un artefacto en un mercado al norte de la ciudad de Bakuba. Al concluir las labores de la Conferencia Internacional para el Desarme Nuclear, evento celebrado en Teherán, altos funcionarios iraníes afirmaron que la celebración de este evento demuestra la voluntad y la decisión nacional y política iraní en lograr el desarme nuclear. Asimismo, los responsables iraníes reiteraron que la conferencia aboga por la lucha contra las armas de destrucción masiva, así como las armas nucleares, químicas y biológicas, y la prohibición de su producción y uso. Seguimos en el asunto iraní, donde el presidente Mahmoud Ahmadinejad reiteró la necesidad de la retirada de las tropas extranjeras de la región a la brevedad posible. En el discurso que pronunció en ocasión del Día del Ejército iraní, Nejad manifestó que la cooperación entre los pueblos de la región es la única vía para establecer la seguridad en la misma. El mandatario iraní agregó que mantener la seguridad se logra sin la presencia de las fuerzas extranjeras, afirmando que la presencia del occidente en la región es la razón de sus problemas y crisis, ya que su objetivo es apoderarse de sus recursos. El presidente iraní consideró que los pueblos de la región deberían obligar a las fuerzas extranjeras a retirarse y facilitar a los pueblos dirigir sus patrias. Por último, Nejad afirmó que implantar el ente sionista en la región fue con el fin de apoderarse de la misma y lograr los objetivos colonialistas. En Pakistán, 7 personas perdieron la vida y otras 27 resultaron heridas en un ataque suicida que tuvo como blanco a un cuartel de la policía cerca de la ciudad de Kohat, situada al noroeste del país. La policía anunció que todos los muertos son civiles y entre los heridos hay 6 agentes de la policía. Cabe mencionar que el atentado se produce después de 2 ataques suicidas realizados en los últimos 2 días que provocaron la muerte y la herida de decenas de víctimas. En medio de pronósticos de su permanencia por varios días, las nubes volcánicas del volcán de Islandia se trasladan recorriendo toda Europa, llegando a los límites del Atlántico al oeste y la zona del Mediterráneo al este. Al mismo tiempo sigue el sufrimiento de millones de viajeros atrapados en los aeropuertos después de la cancelación de los vuelos aéreos, lo que benefició a los demás medios de transporte, los trenes y los carros, pero sin disminuir los efectos de la crisis financiera que impactó las compañías de aviación y que llegó a $200 millones diarios. Finalizamos nuestro boletín informativo repasando titulares. La Conferencia Internacional de Teherán de Desarme Nuclear concluye sus labores advirtiendo del peligro del arsenal nuclear israelí. Numerosas irrupciones israelíes en la ocupada Cisjordania y la resistencia enfrenta la penetración de los ocupantes en Gaza.
la muerte de un soldado estadounidense y la herida de otros 3 en el estallido de un helicóptero en Irak. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y que pasen buenas noches. Hasta mañana.